Buenas noches, ya estamos al aire. Bienvenidos a esta sesión del foro que preparó Misión Rural para analizar la situación de la alimentación en la pospandemia. Mi nombre es Marcela Ruiz, yo soy nutricionista, dietista, profesora de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Nutrición y Dietética, y tengo el placer hoy de coordinar este conversatorio en el cual vamos a tener tres participantes que nos van a contar sus reflexiones y sus experiencias sobre este punto que nos trae pues al análisis. Nos van a acompañar el señor Álvaro Pedraza Osorio, el señor Carlos Lozano y el señor Mateo García. Entonces vamos a empezar por escuchar a Mateo García, que nos va a contar su experiencia. Mateo García es de Ecuador, es creador de una empresa que se llama Musayay Senses. Es un proyecto de formato de pop-up dinners con responsabilidad ambiental y social. Actualmente, junto con su familia, se ha mudado fuera de la ciudad de Quito, creo que es, para poder tener un contacto más cercano con los agricultores y volver su vida todavía mucho más sustentable. Además, es el líder de la Slow Food Youth Network de Ecuador. Entonces, vamos a escuchar a Mateo García, quien nos va a presentar su experiencia y sus reflexiones y su experiencia en esta situación de pandemia. Entonces, le damos la bienvenida a Mateo. Tienes 15 minutos para Muchas, much- presentar. Cuando falte un minuto, yo te aviso. ¿Listo? Perfecto. No, no creo que me demore tanto, pero bueno. Muy buenas noches con todos y primeramente muchísimas gracias por esta invitación. Siempre muy contento de poder compartir un poco lo que estamos haciendo acá en Ecuador. Como ha dicho Marcela, hace un poquito más de un mes hemos tomado la decisión de movernos a en el campo, en un lugar de la cordillera de los Andes que se llama Cayambe. Atrás mío hay un nevado y volcán muy, muy grande. Ah, de, Nuestra casa donde estamos ahora está un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y la cumbre de este volcán está a más de 5.000. Entonces, pues, como verán, hace bastante frío, pero es muy bello esta iniciativa. Eh, Musgai, que es un poco el proyecto de donde nace todo, empieza hace un poco más de un año buscando en base a unas pop-up dinners, es un formato, no sé si es muy conocido en Latinoamérica todavía, pero poníamos o ponemos restaurantes de un día en distintas partes del Ecuador para servir un menú único e irrepetible. Servimos este menú una sola vez, nunca más se repite y lo hacemos con ingredientes de la zona, todo mediante comercio justo a un fair trade, donde llegamos al final, no hemos podido hacer otro de estos eventos desde que empezó la pandemia, pero llegamos a tener el 93% de los insumos comprados para este evento, compra directa al agricultor, ¿no? Agricultores obviamente que guardan principios de permacultura y agroecología. Entonces, ¿cómo funcionaba este formato? En este formato tú comprabas una entrada, nosotros anunciábamos el evento en redes sociales, tú comprabas tu entrada, venías y tenías una alta cocina, una cocina, un menú servido en tiempos, 7, 8, a veces 10 tiempos, con productos muy nativos. No solo entonces comprábamos directo al agricultor y agroecología y soportando esto o ayudando a esto, sino también, además de esta compra directa al agricultor, rescatamos ingredientes o productos que en Ecuador y creo que en Latinoamérica se están perdiendo porque la gente los deja como consumir. Ecuador tenía hace 10 años más de 300 variedades de papa en los Andes. Actualmente hay algunas que ya se han perdido, que no se las encuentra. La gran mayoría de personas compra un solo tipo de papa. O, bueno, pasa lo mismo con otros productos, ¿no?
el mello rosado, la quinoa de colores, el chontaduro, mm, la chira de bulbo, eh, y demás. Algunos tipos de cacao también se están perdiendo porque las grandes industrias pues siembran en masa y siembran una variedad alterada químicamente y no un cacao nativo. Y además de esto, basamos todo este trabajo en una experiencia de economía circular. Es decir, cuando servíamos un evento a cerca de 80 personas, nuestro desperdicio era menos que una funda de un tacho de basura de una cocina. Utilizábamos el 100% del producto casi siempre y lo que no se lograba utilizar, que era muy difícil que algo no se utilice, lo mandamos a compostaje. No se desperdiciaba nada, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el cacao, que es un producto muy, por así decir, reconocido aquí en Ecuador, ¿no? Ah, el mucílago del cacao, que es lo que recubre la pepita con la que vas a hacer el chocolate, lo dejamos decantar y hacíamos vinagreta o miel, para una ensalada. El nib lo hacíamos una salsa de chocolate que acompañaba una carne y la mazorca del cacao la dejábamos secar y lo usábamos de plato. Esto era increíble porque son platos de un solo uso, reduciendo el consumo de agua de manera más que exponencial, y esto nos permitió ganar el lugar 179 a nivel Latinoamérica en esta iniciativa que se llama Premios Verdes Latinoamérica, de más de 2.500 proyectos que se presentaron. Y era curioso haber ganado y el lugar 19 en la categoría agua. Lo que era bien curioso haber hecho esto, un reconocimiento muy grande, que un negocio dedicado a la comida gane un reconocimiento en agua, porque redujimos, la reducción en el consumo de agua era impresionante. Pues imagínense, después de un evento nunca usábamos platos. Siempre servíamos en cáscaras de cacao, en hojas, platos comestibles, a cocos, bueno, y demás, pero la reducción en agua era enorme, pues al final de un evento lo único que había que lavar eran cubiertos, ¿no? Y vasos. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia, no podemos seguir haciendo estos eventos y lo que más queríamos era seguir apoyando a agricultores. El delivery para nosotros nunca fue una opción porque, uno, la huella de carbono es enorme; dos, la gran mayoría de deliveries contribuyen enormemente a la contaminación mediante el plástico. Um, y nos decían, bueno, empiecen talleres, lo cual era difícil porque queríamos seguir apoyando a agricultores. Si hacíamos un taller, el único que iba a comprar las cosas a los agricultores era yo. El resto de personas que se suscriban al taller, pues era muy difícil que lo hagan. Entonces, nos tomó un buen tiempo reinventarnos. Recién el anterior mes logramos sacar el primer taller en una alianza con agricultores, donde esto sí fue un lujo en verdad. Tú te inscribías al taller y la noche anterior del taller te llegaban los ingredientes directamente al agricultor. Se pusieron de acuerdo entre agricultores, el agricultor cosechaba los ingredientes esa tarde y te los dejaba en tu casa 8 de la noche, y al otro día nos conectábamos en Zoom, más o menos 11 de la mañana, y yo les mandaba 8 y media de la noche el mise en place, ¿cierto? Lo que tenían que tener listo. A las 11 de la mañana nos conectamos a cocinar y logramos hacer cosas muy bellas y además usar ingredientes poco conocidos. Por ejemplo, para muchos fue la primera vez que usaban un radicho, que es una especie de col morada. Un bok choy también utilizamos, bueno, cebollín y demás. Luego, hemos querido seguir con esta iniciativa, pero toda la mudanza ya fue, pues nos ha tenido a full. Yo tengo dos bebés, uno de 2 años y uno de 6 meses. Entonces, esto más mudanza, más empezar a trabajar la tierra, que es totalmente nuevo para nosotros, porque nuestro era cocinar. Pero entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho para seguir con el justo en la pandemia, o poder continuar esto, es esta iniciativa de talleres. Talleres donde te llegan los ingredientes a tu casa directamente el agricultor, y además te incluimos un recetario. Entonces, la primera vez que hicimos esto, yo era la persona más feliz del mundo, y en las historias que subíamos en las redes sociales creo que la gente lo podía ver, porque para mí esto era un lujo. Era en verdad un lujo poder recibir los ingredientes cosechados esa tarde por el agricultor, saber dónde los sembró,
cuándo los cosechó y quién cosechó tu producto. Esto era fascinante. Entonces, obviamente, no solo para mí, pero para las personas, el momento en que iban a usar este producto, había un respeto enorme porque conoces todo el trabajo detrás. ¿Ah? Entonces, pues, no sé, si usas papas, no se te ocurre pelarlas y tirar la cáscara, o te las comes con cáscara, o si las pelas usas la cáscara para algo más, pero comprendes la magnitud o el trabajo de alguien más que tienes en tus manos, ¿no? Y creo yo, de mi lado, pues no soy un súper experto en esto, pero de mi lado creo que el comercio justo es volvernos más humanos, es respetar el trabajo del otro, es colaborar con el otro, es dejar de lado la explotación y a la vez del lado del agricultor es también esto, es dejar de explotar la naturaleza y colaborar con ella, ¿no? Que hay una cooperación del agricultor con la naturaleza, una cooperación del cocinero con el agricultor y a la final aquí nadie explota a nadie, todos cooperamos y entonces esto se vuelve más humano, ¿no? Porque si no, pues una máquina pudiera hacer lo mismo. Eh, Dicho esto, esto fue lo primero que hicimos y la segunda iniciativa que hicimos, y con esto creo que puedo cerrar mi presentación, fue empezar unas canastas, entrega de canastas a personas. Esto todavía está en proyecto, hemos empezado, pero ahí vamos y esa fue una de las razones por las que nos hemos mudado acá, para poder estar cerca de los agricultores y cuando estamos cerca de los agricultores poder organizarlos para empezar a que la producción sea agroecológica, pero para esto obviamente hay que ayudarles a migrar a esto. ¿Y cómo se les ayuda a migrar? Entonces hay que comercializar sus productos. ¿Cuál es el plus de las canastas que entregamos a través de Musguía de este proyecto? Es que tú recibes una canasta cero plástico, ¿no? Nunca va a haber plástico, entonces muy cerca de aquí hay otro pueblito que se llama San Pablo del Lago. Es uno de los lagos más grandes que hay en Ecuador y en este lago hay unas plantas que aquí en Ecuador se les dice totora. No sé cómo se les diga en otros países de Latinoamérica, pero son unas plantas que crecen en el lago muy largas. Ellos cosechan esto y tejen esto. Es un trabajo súper duro porque hay que tejerlas húmedas. Entonces, bueno, las tejen húmedas y en estas canastas es donde te llegarán tus productos. Entonces tú tendrás dos canastas. En una canasta te llegan y luego cuando te dejen la siguiente canasta, pues entregas la anterior, poder seguir haciendo esto. Ahí reducimos el consumo de plástico, ya no solo apoyamos en un comercio justo a agricultores, sino ahora también artesanos. Y el diferenciador, la ventaja competitiva es que cada vez que a ti te entreguen una canasta, tienes acceso a dos recetas hechas por mí, por Musguía y Senses, con un uso responsable de los alimentos, utilización al 100% y demás, con ideas creativas. Y así también podemos entonces en el consumo de la gente ir enviando productos nuevos que la gente de alguna manera no compraría, digamos, porque nunca los ha visto en su vida y entonces no sabe cómo usarlos. Entonces, no sé, te llega un melloco morado y tú dices, ¿y ahora qué hago? El melloco es una papa nativa. ¿Ahora qué hago yo con un melloco morado? Entonces, bueno, te enseñan, bueno, entonces tú tienes una receta, entonces lo puedes encurtir, lo puedes hacer en una sopa y demás, ¿no? O te llega una mashua, que es un tubérculo amarillo, entonces, no sé, tú puedes hacer un pastel de mashua, o, o tú puedes hacer unas mashuas al horno. Además, te llega el bulbo de una chira, entonces te decimos, bueno, seca la chira, ponen un procesador, haz harina, y con esto se puede hacer unas galletas, no sé, 1000 veces mejores que unos polvorones, porque es una de las harinas más livianas que existe a nivel mundial, yo creo. Entonces, son estas galletas bastante mejores que unas de almidón, ¿no? De estas que tú te comes y casi que es como sentir aire en tu boca, es una delicia. Y bueno, entonces así podemos ir incluyendo este tipo de productos. Los agricultores los pueden volver a sembrar porque no los siembran porque nadie los compra. Entonces muchos de ellos los siembran para ellos. A veces tú te acercas al mercado y le preguntas, oiga, usted tiene, no sé, papa leona negra o papa chihuila. Y te dicen, ¿y usted por qué pide eso? O sea, lo tenemos, pero lo usamos para consumir nosotros porque nadie nos lo pide. Pero si generamos la demanda,
Entonces, ellos de su lado generan una oferta y vuelven a sembrar estos productos que se pueden perder, ¿no? La chira, las variedades de papas nativas, el chonta, el potón, las mashuas, distintos tipos de maíz, ¿no? Tipos nativos de cacao y demás. Entonces, gracias Ana por tu comentario. Entonces, a lo que esta es la iniciativa, te llega la canasta, te llegan dos recetas y lo que más me gusta de este proyecto, que es en donde nos hemos demorado un poquito más, es que es en la edición de unos videos, porque queremos que cada vez que te llegue tu video, perdón, cada vez que te llegue tu canasta, te llegue un link, ¿ah? A un video y en este video tú puedas conocer cada semana, si la pides semanalmente o cada quincena o cada mes, un poco de las personas que están detrás de tus alimentos. Y esto es fascinante. El fundador de Slow Food, Carlo Petrini, decía esto que a mí se me quedó grabado. Cuando el productor conoce al comprador y el comprador conoce al productor, entonces cambiamos la relación que existe entre los dos, que es comercial, y la volvemos humana. Esto es bello, creo, y esto es lo que más queremos hacer a través de este proyecto, ¿no? Que tanto productor como consumidor se conozcan. Entonces, que te llegue tu canasta, que además tengas un video que te diga, nosotros somos la familia tal, de tantos integrantes y sembramos tal cosa y nos hemos demorado tanto tiempo en que te llegue a ti y ahora la tienes en tus manos. Cuando el consumidor conoce esto, la respeta, no la desperdicia, usas todo el ingrediente. Cuando sabes que una papa tomó 2 años o un año y medio porque el agricultor guardó la mejor parte de su cosecha para volverla a sembrar el siguiente año, soportó las heladas y después de 6 meses la cosechó, tienes un producto de por lo menos un año del trabajo de una persona en tus manos. Entonces, por más que no se vea linda, no se te ocurre desperdiciar. Las papas más lindas las usarás en preparaciones así, las que están tan lindas, pues puedes hacer un locro, que aquí es una sopa de papa, o un puré, o bueno, un shepherd's pie o lo que sea, ¿no? Ujú. Pero es un poco, digamos, con estas dos iniciativas hemos buscado mantener más y más el comercio justo y no solo mantenerlo, sino poder incrementar también para que más gente conozca ahora gracias a todas las iniciativas virtuales. Entonces, creo que es eso lo que tengo que decir. Otra vez reitero el Muy agradecimiento por la interesante. invitación y no esto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por compartirnos estos dos proyectos tan interesantes en los que se nota una conexión ahí entre la producción y el consumo, que tú como habilidoso en el tema de la culinaria y de la gastronomía local, pues estás fortaleciendo el consumo saludable y la producción agroecológica en tu país. Muy interesante las dos estrategias. Gracias Muchísimas a ti. gracias. Vamos a seguir ahí conectados por si al terminar las presentaciones de todos tenemos preguntas que te hayan dirigido. Muy bien, voy a presentar entonces en este momento al señor Carlos Lozano. Él es fundador y director de Red GESCOM, es una importante red de gestión comercial y don Carlos entonces nos va a contar su experiencia y sus proyectos que tienen que ver con alternativas para el comercio justo. Muy bien, don Carlos, es todo suyo el foro, 15 minutos. Gracias, ¿me escuchan acá? Espero que sí. A ver, les cuento. Yo vengo haciendo un trabajo y una conexión con todo lo que es la oferta agrícola en fresco, llámese frutas, hortalizas, tubérculos, vegetales, ya hace 12 años. Red GESCOM es red de gestión comercial. Nació ya hace 12 años en una ciudad que se llama Armenia, en el departamento del Quindío, y viene como de algún día hacer un alto y reflexiones y observar eh, que después de haber hecho un trabajo de poco más de 20 años en comercialización
de oferta procesada, de alimentos procesados. Hice un alto en el camino y dije, venga, pero espere que esto que hemos venido haciendo con mi familia durante este tiempo, ¿por qué no ponerlo al servicio de pequeños y medianos agricultores? Tengo que hacer un paréntesis y contar que yo soy hijo de una mujer literalmente recolectora de café, Lucía Cano Molina. Ella nació en Palestina, Caldas, y de parte de mi madre, toda mi ascendencia está por allí en el eje cafetero. Mi padre nació, perdón, el padre de mi madre nació en Antioquia y por cosas de la vida yo vine a nacer en Bogotá. Entonces, eh, al cabo de un tiempo de estar trabajando aquí en Bogotá, se me presentó la oportunidad de ir a hacer un trabajo desde apertura de mercados para cualquiera de estas empresas reconocidas de consumo masivo. Y allí duré trabajando en el eje cafetero, en Antioquia, en buena parte de Colombia, en Antioquia, en la parte norte también, la zona de Atlántica, abriendo mercado, y con eso me permitió conocer historias de agricultores, bueno, historias de nuestro país y regiones de nuestro país, que ya me vienen para formular un plan de negocios de Red GESCON, y decir, venga, espere que esto que yo sé hacer, realmente si lo aplico a, a, a esta oferta agrícola maravillosa que tenemos en Colombia, seguramente que podemos mejorar las condiciones para el agricultor, y por supuesto también para el comprador, como llevar a los comercializadores a su justa proporción, no es eliminar, sino llevar a su justa proporción, porque desafortunadamente quien mayor esfuerzo hace, que es el agricultor, quien tiene su dinero y su capital al sol y al agua, quien tiene que estar ahí al lado del cultivo, llueva, truene o relampaguee, es el agricultor, pero al final en el proceso de comercialización no es la persona que, siendo que el que más trabajo hace y quien más esfuerzo y quien más arriesga, no es la persona que mejor gana. Entonces, conociendo esas raíces, conociendo esa realidad y conociendo del tema de comercialización, entonces dije, venga, espere que aquí podemos como poner un granito de arena, tal vez no cambiar el mundo, pero sí poner un granito de arena en beneficio de las personas de los actores que se articulen al proyecto y al proceso de red de gestión comercial. El detonante para echar a andar esto es que un día, estando de visita, viniendo del eje cafetero a Bogotá, un sábado en la tarde, 2 de la tarde, me llama un hermano que es agricultor, que produce en Caicedonia, Valle del Cauca, aguacatejas, tiene por supuesto cafés especiales. Después de haber hecho un proceso de certificarse en buenas prácticas, de acceder a su certificación Global Gap, eh, pues su primera producción, su primera cosecha en aguacatejas, después de haber hecho todos estos esfuerzos que pues son bastante dispendiosos, llevan no solamente tiempo y dinero, sino el esfuerzo de las personas. Me llama este hermano y me dice, Carlos, mira, tengo 7.000 kilos de aguacate recogidos, y la persona, el comercializador que habíamos acordado iba a venir a recoger ese producto, pues no apareció, no vino, no se comunica, y pues corro un gran riesgo de perder una buena cantidad de dinero. Pues de pronto de las personas que estamos en esta audiencia, sabemos a qué nos referimos, todo lo que significa una situación de esas, tan apremiante en una finca, en una montaña, y que difícilmente, si hoy todavía es difícil que nos comuniquemos,
salir de una montaña y poder lanzar una voz de auxilio hace 7 años atrás, tal vez un poco más, 8, eh, era absolutamente apremiante. Entonces, a partir de esa urgencia, de esa necesidad, como que de esos genes que dicen, oiga, venga, que esto que usted formuló, y mire que ya es el momento de empezar a solucionar, a poner ese granito e intentar mitigar. Pues a partir de eso empezamos a buscar en las tiendas de barrio, en las diferentes canales de distribución en Bogotá, hasta que identificamos, eh, bueno, logramos solucionar ese problema puntual, y a partir de eso, de solucionar, conectar con quien correspondía la venta de esa producción, pues entonces el mercado me empezó a mostrar que, venga, mm, una cosa es formular un proyecto y otra cosa es empezar a llevarlo a la realidad y empezar a detectar factores clave de éxito, identificar canales de distribución, identificar actores clave dentro de esos canales de distribución. Y hoy, pues es como muy satisfactorio poder contar que ya no solamente aportamos algo a ese hermano, sino se ha recorrido, se ha desarrollado una muy buena red de contactos de tipo comercial, tanto con pequeños, medianos agricultores en diferentes regiones de Colombia, por supuesto también con compradores en Bogotá, y nos ha permitido consolidar lo que era un sueño en tiempo atrás. Claro, todavía nos hace falta recorrer un camino, pero también es muy grato poder decir que en estas últimas semanas hemos recibido solicitudes de potenciales compradores que nos dicen, oiga, venga, cotíceme un aguacatejas o cotíceme una producción para Dubái, por ejemplo, o para Canadá, mire que estamos necesitando estos productos. Mire que aquí en Estados Unidos hay una persona que tiene contactos y quisiera establecer relaciones con productos y productores de Colombia. Entonces, ha sido una historia bonita, en medio de esta situación de pandemia, pues como que decir, venga, que sí se puede, ¿no? Venga, que podemos dar un salto y que sí hay oportunidades en la medida que logremos hacerle las cosas como de la manera correcta. Ahora mi compañero de panel comentaba como que si logramos volver al origen, contar historias, qué hay detrás de los productos, cómo se hace, creo que es muy importante, ¿no? Y ante todo, comentar y decir la verdad porque pues son los esfuerzos del agro realmente no se cuentan, ¿no? Uno observa cómo compra un consumidor en las áreas urbanas y básicamente van detrás de un producto grande, un producto bonito y ojalá al menor precio posible. Eh, yo tengo que comentar que estas nuevas generaciones, a estos hijos, a veces como que les da la impresión de que las frutas, una naranja no se consigue o nace, es en la estantería de un supermercado. Y como que, oiga, venga, espere que hay que contar esas historias, ¿no? A los mismos gerentes de compra de sus establecimientos de comercio. Eh, mm, pues hay algo, pues yo me río de eso, pero ahí hay un mensaje muy importante y es, venga, contemos toda la historia, ¿no? Todo ese esfuerzo que hubo que hacer para que ese producto se viera ahí donde está. Eso es lo que hace falta conectar.
y tener buenas prácticas, por supuesto, no solamente limitarnos a unas buenas prácticas, a prácticas agrícolas, a obtener un registro ICA preexportador en el caso de Colombia, o una certificación porque al final eso, pues no cuenta historias, ¿no? Y en el momento creo yo que volvamos a contar esos esfuerzos, a mostrarlos, a documentarlos. Yo sueño con que en Bogotá o con cualquier almacén de Colombia el día de mañana, donde haya oferta agrícola en fresco, el momento en que vaya detrás de una naranja, detrás de un plátano, detrás de un banano, pueda ojalá uno con esta tecnología que nos está uniendo hoy en día, poner un escáner y la persona en su pantalla pueda ver todo el esfuerzo de qué lugar, como de una manera muy rápida, ojalá mientras está haciendo la fila para pagar, pueda observar que eso que va a pagar a quién está beneficiando, ¿no? Creo que hoy en día se puede, se debe, porque es la forma como de enamorar a las personas que, que, que se alimentan en las ciudades, que conozcan la historia de la ruralidad de nuestro país. Para mí es muy bonito poder estar participando en este momento de esta charla, de este conversatorio. No quiero alargarme mucho más, eh, y bueno, espero que podamos en otros espacios más adelante también seguir compartiendo historias. Perfecto, don Carlos, muy interesante todas esas reflexiones que nos comparte de enamorar a quienes consumimos alimentos que nos lleven a pensar en el origen, de dónde vienen y el esfuerzo que hay en la producción de esos alimentos. Esa reflexión que usted nos hace de que muchas veces los jóvenes piensan que los alimentos crecen en el paquete. es, es muy común. Ya tuve por ahí una experiencia en la que pensaban que en las arepas, yo no sé si Mateo conoce las arepas, es un alimento que se consume mucho en Colombia y específicamente en la región donde está, de la que nos hablaba don Carlos y de la que nos va a hablar don Álvaro, que es toda Antioquia y el eje cafetero, se consume mucho la arepa que es de maíz. Alguien decía que las arepas crecían en paquete, desconociendo el origen pues de la mazorca y de todo el proceso que hay que hacer para poder preparar unas deliciosas arepas. Entonces esa conexión nos hace falta con los consumidores de conocer el origen. Muchas gracias, don Carlos. Quedamos ahí Que no pendientes por si solamente vean tenemos el precio, sino que también miren hacia atrás todo lo que hay, ¿no? todo el esfuerzo, sí, señor. Vamos a estar pendientes entonces por si hay preguntas al final y ahora voy a presentar Vale. al señor Álvaro Pedraza Osorio. El señor Álvaro Pedraza Osorio también es del eje cafetero y nos va a compartir la experiencia, específicamente una experiencia en el departamento del Quindío con la Fundación Redes. Vamos entonces a darle la palabra a don Álvaro Pedraza para que nos cuente su experiencia. Bienvenido, don Álvaro, ya sabe, 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Como ya dice, mi nombre es Álvaro Pedraza, yo soy filósofo, hijo de campesino, resido actualmente en Bogotá y estamos con la Fundación Redes y hemos venido apoyando el tema del mercadeo de huevos, campesinos y de mercados con una organización que se llama Agriquín. Ellos tienen página en internet, son una organización de productores que tiene ya 20 años de experiencia. Para aprovechar al máximo estos 15 minutos, pues primero voy a hacer alusión a los desafíos que nos plantea la pandemia, después hablar un poco del contexto de hacer agricultura en Colombia y después hablaré un poquito sobre los desafíos que pone el mercadeo virtual en estos momentos de pandemia y pospandemia y de medio de eso, pues la idea es contar un poco de la experiencia que hemos vivido en ese proceso de mercadear para disminuir los procesos de intermediación, para buscar lo que el señor Carlos mencionaba, que el campesino gane más.
Bueno, primero digamos que esta pandemia nos puede servir para pensar el modelo de desarrollo. Yo creo que no podemos seguir con los mismos niveles de contaminación, de uso de fertilizantes de síntesis química, repensar nuestra relación como seres humanos y relación con el planeta. Y eso pasa por pensar el modelo de desarrollo capitalista y extractivista. Y como las propuestas no son muchas, pues yo creo que habría que apostarle a un modelo de capitalismo solidario que realmente contribuya a redistribuir la riqueza, y que mejor que redistribuir la riqueza que apoyar que el pequeño productor gane algo más. Entonces, digamos que dentro de esos desafíos que nos plantea la pandemia, tenemos que pensar que la salud humana debe ser un hilo conductor del desarrollo, y obviamente esa salud humana está permeada por la salud de la integridad planetaria que tanto hemos menoscabado. Ese es como los desafíos que desde mi perspectiva pues nos plantea esta coyuntura, porque ya llevamos varios meses en ella, y yo creo que esta coyuntura puede acelerar la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, de menor huella de carbono y menor uso de combustibles fósiles. Por el otro lado, en Colombia, pues el compañero no es de Colombia. Usted sabe que Colombia se caracteriza por ser uno de los países más corruptos, nos lo ganamos hace poquito, inequitativo, ese viene de vieja data, y feliz nos lo hemos ganado como 2 o 3 veces. O sea, entonces es una paradoja que Colombia, en medio de su corrupción e inequidad, seamos uno de los países más felices. Recientemente el gobierno sacó un decreto, el 523, de enero, febrero, de abril del 2020, con el que autorizó importar un volumen importante de alimentos, que eso uno diría en qué está pensando el gobierno tomando una decisión de esto. En vez de apoyar a los campesinos, apoya la importación de productos a menor costo. Entonces uno queda ahí como en un limbo, pero como en este gobierno se han improvisado muchas cosas, prueba de ello es que hemos prolongado 7 veces la cuarentena, y eso no solo produce estrés, ansiedad, incertidumbre, sino que genera un montón de cosas más. En ese escenario del gobierno de turno que tenemos, también tenemos unos datos importantes del Censo Nacional Agropecuario, ¿cierto? Que dice que Colombia tiene 43 millones de hectáreas aptas para la agricultura. De esos 43 millones, 34 millones están en ganadería y pastos, que significa que se han tumbado selvas, biodiversidad, árboles y bosques para sembrar pastos y desequilibrar los ecosistemas para tener una cantidad muy reducida de ganado, por lo que se tiene tanta área. Mejor dicho, yo vivo en un apartamento de 36 metros y una vaca tiene 2 hectáreas para ella sola. Yo envidio la vaca porque tiene más área. Yo vivo aquí, vivo contento, pero tengo un área mucho más reducida que la vaca. Por ese lado envidio la vaca. Entonces, los datos del censo agropecuario también nos dicen que en Colombia solo se utilizan para agricultura 7 millones de hectáreas de tierra, ¿cierto? Y de esas 7 millones de hectáreas de tierra, un gran porcentaje pues lo utilizan en monocultivos, y los pequeños productores tienen 5 hectáreas de tierra, con lo que se logra, si usted tiene un hijo en la universidad, difícilmente puede mandar 2. ¿Cierto? Entonces es muy difícil lograr una calidad de vida con un predio tan pequeño, porque la producción no da, y así haga yo maromas, difícilmente logro un punto que pueda decir puedo vivir con dignidad y salir de la inequidad en que nos hemos sumido durante estos últimos 50 años. En ese contexto de la tierra, de 34 millones de hectáreas destinadas para ganadería, que hacemos una ganadería que es insostenible, que tiene alto impacto ambiental y baja productividad, es donde surgen estas propuestas de desarrollo directamente por parte de los campesinos. Entonces, en ese contexto es que empezaron la organización después de la pandemia a descubrir las posibilidades que brinda el mercado virtual, ¿cierto? Y específicamente, como no se tienen los recursos para desarrollar una gran aplicación que utilice Big Data y haga todos los análisis pertinentes, entonces rudimentariamente pues aprovechamos el WhatsApp, ¿cierto? Y el Facebook para empezar a hacer algún tipo de mercadeo con los amigos, y digamos a partir de los amigos ir creciendo gradualmente, porque con los amigos es que uno empieza, digamos, a proyectar un negocio. Y como el negocio, ahora el tema de la distribución se volvió un tema no solo de moda, sino que todo arranca por ser una moda, después se convierte en una tendencia y pasa a ser una cultura, es decir, algo que se incorpora.
producto de esta pandemia, las compras virtuales, no solo por el contacto físico del dinero, sino porque es la tendencia en el mundo, ¿cierto? Llegó para quedarse. Y dentro de aprovechar esa tendencia, ustedes ya saben que tiendas de Uno, Justo y Bueno, tienda Zara, Mercadoni, todas esas apps de domicilios.com que se dedican a, ellos tienen su propio negocio de miles de millones, pero los campesinos, digamos, a veces tienen la dificultad y la tecnología se convierte como en un obstáculo, ¿cierto? Los campesinos también tienen hijos que son su relevo generacional, que para ellos es menos complicado el acceso a esas tecnologías. Entonces hay que vencer la resistencia de los viejos para usar las nuevas tecnologías para apalancar la distribución de sus productos. Y no solamente el Facebook, el WhatsApp, sino las diferentes plataformas nos están dando un ejemplo de que se puede hacer algún tipo de emprendimiento, ¿cierto? En el caso de Agrikin, ellos tienen ya unas áreas de producción y empezaron ahora, después de la pandemia, a distribuir unos mercados y han ido creciendo gradualmente. Es un negocio muy incipiente todavía porque se reparten, digamos, muy pocos mercados semanalmente, 100, 150 mercados, pero se han ido consolidando unos aprendizajes. Uno de esos aprendizajes es que se necesitan tener unos lazos de confianza, lo que llaman los técnicos el tejido social y más precisamente el capital social. Es decir, las relaciones de confianza que permiten el trabajo en equipo, que cuando hay una organización de vieja data existen más relaciones de confianza para soltar la producción, para unar esfuerzos, para trabajar juntos en la transformación. Entonces, uno de los aprendizajes es que entre más vieja la organización, a veces es más fácil trabajar porque cuando se arranca se tienen muchas ganas, pero a veces no se tiene el norte claro, ¿cierto? Y con el tiempo se van depurando las organizaciones y quedan las personas, digamos, que más perseveran en lograr un objetivo y estas son las que al final logran un éxito. El proceso organizativo de Agrikin pues se ha ido consolidando durante estos 20 años y han ido, digamos, posicionando sus productos. Ellos no hacen producción ecológica, hacen producción limpia, pero la han ido proyectando en el mercado. Y yo les he ido asesorando y como yo les decía, yo soy hijo de campesino también, entonces me interesa mucho los procesos asociativos que se puedan realizar. Otra situación es el tema de la forma de pago, que hay aplicaciones para que las personas puedan recibir los pagos. La mayoría de las personas no conocen este tipo de, digamos, billeteras electrónicas en las que se pueden apoyar también para hacer su mercadeo, para facilitar, digamos, la transacción comercial. Es un negocio tan creciente que solamente para hacer una idea, Uber Eats, que digamos que no tiene tanto tiempo en el mercado, actualmente se dice que reparte más de 1.000 millones de alimentos, de comidas creo que es al mes. Es una cifra realmente alta de una empresa ya consolidada. La idea es mirar los aprendizajes de las grandes superficies y de las nuevas innovaciones para aplicarlas a los pequeños emprendimientos rurales, ¿cierto? Que los campesinos se organicen, que puedan tener una producción, unos estándares de calidad, que puedan apoyar ese mercadeo en las redes virtuales, que en determinado momento puedan buscar la ayuda de la alcaldía, porque las alcaldías usualmente tienen una página web que está al servicio de la población del municipio y que de una u otra manera le quedaría muy fácil apalancar y apadrinar esas organizaciones campesinas a través de su alcaldía. La otra opción que también ha planteado de diferentes, digamos, normas del gobierno, pero que depende de voluntad política de gobernantes municipales, es hacerlos copartícipes de los programas municipales de alimentación escolar y otro tipo de programas que existen en el orden municipal. La idea es darle la posibilidad al campesino y a sus organizaciones que puedan participar de un mercadeo donde reciban, digamos, una mejor retribución por su trabajo. Porque lo que ya decíamos ahorita y el señor Carlos lo tiene muy claro, termina siendo el campesino el que menor beneficio recibe por su trabajo.
¿cierto? Entonces, yo tengo un documentico que queda ahí al alcance para las personas conocer un poquitico de los aprendizajes de lo que se puede hacer por el mercadeo, por redes sociales, que se puede utilizar como un insumo para desarrollar pequeños aprendizajes que permitan a los campesinos de las diferentes regiones de Colombia o de otros países latinoamericanos fortalecer su organización para proyectar directamente ellos su organización y la producción que ellos realizan. La ponencia y el videíto queda a disposición para las personas que estén interesadas en profundizar, pero básicamente lo que se busca es eso, es disminuir la intermediación y posicionar un producto con un valor diferencial, que es comprarle directamente del campo a la mesa, productos de producción limpia. Es básicamente esa la idea. Agrikin tiene una página y se puede encontrar, está ubicado en Finlandia, Quindío, y como les decía, tiene un proceso de producción de tomate en invernadero, tiene estanques piscícolas y tienen todo un proceso que estamos ayudándole, apoyando el mercadeo. Básicamente, esa es la experiencia y la ponencia queda a disposición de los interesados. Perfecto, don Álvaro, muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan interesante con esta organización que se llama Agrikin del municipio de Finlandia. Muy interesante eso. Y también cuando uno explora la página de Agrikin, encuentra que es una organización que viene desde hace más de 10 años trabajando y que de alguna manera, pues este proceso de la contingencia que nos ha llevado a la pandemia ha reactivado los esfuerzos entonces del trabajo asociativo de los productores del municipio. Bien, tenemos entonces unos minutos para revisar las preguntas que nos están haciendo a través de la página de Facebook. Hay una pregunta aquí de Marta Alicia Cadavid Castro que pregunta, ¿qué compromisos podrían asumir las grandes superficies para lograr comercio justo? Yo creo que esta pregunta, don Carlos, podría ser el primero en responder y los demás pues también si quieren participar. De las crisis siempre salen oportunidades. En este momento conozco, pues no voy a mencionar marcas o razones sociales acá, pero de las oportunidades que hay es que si logramos que esas asociaciones de las cuales se hablaba hace un momento, asociaciones de pequeños, de medianos agricultores, funcionen como verdaderamente tienen que funcionar. Esto es que se formalicen, que tengan un registro de Cámara de Comercio, que tengan un RUT, una cuenta bancaria, pues como que realmente haya una verdadera organización que mostrar. Mira, acercarse a cualquier gran superficie en este momento y decir, mire, tengo estos productos, estos son los datos de la empresa, realmente no es nada difícil tener el RUT, tener registro de Cámara de Comercio, tener una certificación bancaria a nombre de la asociación o del pequeño o mediano agricultor. Las grandes superficies ahora mismo, en este momento, eso es lo que están buscando, conectarse directamente con agricultores, ¿sí? Que el concepto de comercio justo, de empezar a entenderlo, asimilarlo y practicarlo, pues ya habrá un camino para recorrer, sí, pero ahí ya es como de educación de parte y parte. La oportunidad de conectarse no solamente con grandes superficies, canales de distribución hay que ahora mismo están ansiosos de conectarse directamente con agricultores, ¿sí? Sí hay que entender de que en Colombia, diría yo, el 95, tal vez un poco más, porcentaje de las operaciones en el sector agrícola son de manera informal, o sea, son casi que actos de confianza
y se lleva el producto de manera normal a una plaza mayorista, y ahí es donde se cae en manos de comercializadores. Yo pues aquí tengo que expresar que el comerciantes o el concepto de comerciante o comercializador a la hora de la verdad es muy diferente a lo que se practica en esas plazas de mercado, ¿sí? No voy a hablar acá qué situaciones, pues, pero no, eso pues es muy alejado, ¿sí? Pero hay alternativas, ¿cierto? Lo que hay que, se me ocurre es cambiar la forma de mercadear los productos, no quedar no hacer lo mismo que se vean haciendo hace 40 o 50 años, sino hacer un alto y decir, venga, hay otras formas de conectar eso que se produce en el campo con el consumidor o con quien lo expende, eliminando muchos intermediarios o llevándolos a su justa proporción. Pero sí, eso se puede, ¿sí? Partir entonces de la organización de los productores. Ese sería un primer paso. Y yo pienso que también las grandes superficies deben estar atentas al consumidor. Y una de los grandes aprendizajes de este periodo de pandemia ha sido ese. Los consumidores están un poquito más atentos y más conscientes de qué es lo que están comprando para comer. Entonces es como de lado y lado. Yo Podría ser un camino. Claro, don Álvaro. En ese sentido, pues sin mencionar ninguna plataforma, ninguna superficie, yo creo que sería importante, ya hayan habido avances en ese sentido. Uno es que se hagan los pagos a tiempo, que no pase como pasa con Artesanías de Colombia, que uno le lleva, hablo porque yo también he trabajado con artesanos, uno le lleva la producción y ellos se quedan con el producto, lo venden y te pagan al tercer y cuarto mes y trabajan con la necesidad del artesano. ¿Cómo así que una entidad que recibe tanta plata del Estado trabaja con la necesidad? Y eso pasa a veces con estas superficies. Pagan a 2, 3, 4 meses cuando la nómina y los jornales no dan espera, ¿cierto? Eso por un lado. Otra es no hacer las promociones con los bolsillos de los campesinos. Eso lo hacían sin mencionar ninguna. No, es que vamos a hacer una promoción y necesitamos que usted nos haga el tercer punto, una donación. Háganos una donación para introducir su producto en nuestra línea de almacenes de superficie. Entonces, yo, después de haberme sudado trabajando la tierra, tengo que darle una donación a usted que es rico. ¿Cómo así? Eso es contradictorio. Entonces, me parece que es importante. Una, que se paguen a tiempo, que no hagan promociones descontándole a los campesinos, porque es jugar con la necesidad del más vulnerable. Y lo otro es que no pedir donaciones para hacer introducciones de nuevos productos de organizaciones en estas grandes superficies. Claro, que reconozcan entonces a los campesinos o a los pequeños productores como unos pares en el comercio. Así es. Perfecto, muy bien. Me alegra escuchar esas respuestas. Teníamos otra pregunta, a ver si Ginette nos colabora de nuevo poniéndola al aire, esa, para don Carlos directamente. ¿En qué casos considera pertinente exportar alimentos y en qué casos comercializarlos localmente? ¿De qué manera la exportación de alimentos puede contribuir a la soberanía alimentaria nacional? O sea, aquí hay dos preguntas en una. ¿Cuándo exportar, cuándo comercializar internamente y cómo la exportación podría contribuir a la soberanía alimentaria? Pues mira, la pregunta va para don Carlos, pero todos pueden responder. Claro, sí. Mira, yo pienso lo siguiente. En temas de mercado internacional hay unas condiciones y entonces una cosa es pretender voy a volver para hablar del aguacatejazo, pero igual aplica para cualquier producto de oferta agrícola. Entonces, debemos entender que no somos una isla, ¿cierto? Que una cosa es querer ingresar al mercado de Estados Unidos y allá hay así como existe el ICACA, allá hay un organismo par que tiene unas barreras o unas exigencias mínimas de acuerdo pues a su conocimiento para dejar ingresar productos a Estados Unidos, o lo mismo para Canadá, o si vamos a pensar a la Unión Europea,
también son normas. Hay que conocer algo de las normativas fitosanitarias de cada país y ver si lo que yo aplico a mis cultivos, si las aplicaciones que yo hago a mis cultivos reúnen esos requisitos para el mercado objetivo donde yo quiero llegar, sea la China, sea Rusia, ¿cierto? Sí, sí es importante para un país donde ahora mismo el dólar, por temas de devaluación, por temas cambiarios, pues hombre, tener un buen producto, hacer un buen estudio de suelos, si lo que yo quiero cultivar allí es apto para un buen aguacate, un buen banano, bueno, una fruta, y asesorarse, hacer como cuando uno va al colegio, ¿cierto? O para ir para llegar a la universidad tuvo que haber ido a un jardín infantil, a una educación básica, una educación secundaria y ya más adelante una especialización. Es como el camino que tenemos que ir en temas de oferta agrícola. Sí se debe exportar y más en este momento, porque los mejores precios para el agricultor, en la medida que logremos una articulación efectiva, le va a ser más rentable exportar su producto sin dejar de desabastecido el mercado colombiano, recibir unos ingresos importantes. Ahora, porque cuando yo hago una clasificación, hablaba de los requisitos fitosanitarios que hay que cumplir para entrar a unos países. No todos los aguacates que vuelvo pues al caso de mi hermano, no todos los aguacates, estando aún esa finca, ese predio certificado con Global Gap, no todo lo que se produce allí puede ingresar a Estados Unidos o a la Unión Europea por temas de tamaños, ¿cierto? Entonces, siempre, así mi finca o mi producción pueda exportar algo, siempre se va a quedar algo para el mercado nacional, siempre, ¿sí? Y de 100 aguacates, 100 pepas de aguacate que salgan de una finca, fácilmente entre el 30 y el 40% se quedan para mercado nacional, ¿sí? Hay algo que se llama estacionalidades de cosecha, y en esas producciones grandes podría exportar algo, pero siempre habrá algo para mercado nacional. Entonces, desde la parte comercial lo que digo es, debo tener claro eso y que debo exportar, pero que también algo se va a quedar para mercado nacional, siempre una buena proporción se va a quedar para mercado nacional y debo estar conectado con esos canales de distribución para que lo que no exporte lo pueda vender en el mercado nacional. Perfecto, Carlos. Don Álvaro, ¿tiene algo que aportarnos ahí frente a esa sobre el tema de la soberanía? Usted sabe que hay todo un debate sobre la soberanía y la autonomía alimentaria. No sé hasta qué punto, como la pregunta es un poco ambigua al final, dice hasta qué punto exportar puede contribuir a la soberanía alimentaria. En estos momentos de pandemia afloran los nacionalismos, ¿sí? Y la mayoría de países tienden a cerrar fronteras. Entonces, yo le pongo un ejemplo. En el Quindío, los municipios de la cordillera, cuando miramos la balanza comercial, la mayoría importan maíz para alimentar aves y ganado, ¿sí? Entonces, yo les decía, ¿cómo así que nosotros, los hijos del maíz, estamos importando maíz? Entonces, Colombia no es autosostenible, no tiene seguridad alimentaria porque importamos granos de afuera para alimentar animales o personas. Entonces nosotros, Colombia no es un país porque con el tema de la competitividad de Porter, de especializarse en lo que tienes más ventaja comparativa y todo eso, dejamos de lado otros cultivos. Por ejemplo, hay un cultivo silvestre en el eje cafetero, el chachafruto, que se utiliza también para barreras en el ganado, y el chachafruto tiene distinción de la FAO por su valor nutricional, ¿cierto? Y se utilizaba para alimentación animal. Yo alguna vez no aguanté hambre por comer chachafruto y es delicioso, cocinado con sal. Entonces, hay muchas formas de preservar la seguridad alimentaria, ¿cierto? Yo he impulsado proyectos de agricultura urbana, de huerta casera, y me parece importante fortalecer este tipo de mercados de base campesina
por el beneficio que obtiene el comprador final, que le llega un producto directamente a la casa, de un producto de producción limpia. Pero me parece que es importante saber que en estos momentos muchos países cierran fronteras porque hemos caído en depender. Imagínate, hay un dicho árabe que dice que el pueblo que no produce su propio alimento cultiva su propia mortaja, ¿cierto? Entonces, si uno no cultiva su propio alimento, pues estamos graves, y más Colombia, que tiene 43 millones de hectáreas aptas para agricultura y solo aprovechamos cerca de 7 millones. Entonces me parece que nosotros podríamos no solo tener soberanía, autonomía alimentaria, sino ser la despensa alimentaria. Eso ya también lo dijo la FAO, pero necesitamos estimular la agricultura, desestimular la ganadería, ¿cierto? Hacer toda una transformación del sistema productivo, pero ese no es el motivo de esta convocatoria y de esta conversación. Pero todos esos puntos que usted toca son muy importantes para la reflexión. O sea, tanto el que decide especializarse en un producto para la comercialización, ya sea nacional o internacional, pero también todos esos productos que necesitamos como consumidores, que nos estamos viendo abocados a consumirlos del exterior porque no los producimos en suficiente cantidad para el consumo interno. Esos puntos hay que pensarlos. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya pasa la hora que teníamos para nuestra conversación. Quedó una pregunta para Mateo que yo creo que la podemos responder en 5 segundos. ¿Cómo ha respondido el mercado ecuatoriano a la iniciativa? Sí, ¿Sí la lees? sí, la vi, Marcela. Muy rápido decir que como de alguna manera teníamos ya un año en el mercado haciendo esto, no necesariamente vendiendo productos, ¿no? Pero vendíamos la transformación de este producto en una alta cocina. Entonces, la respuesta no ha sido increíblemente alta, pero es difícil por el tema pandemia y Claro. demás, obviamente. Nadie se hace millonario en una pandemia. Una mascarilla. Y en la pandemia hay dos cosas, ¿no? El cliente, o sea, el empresario o el emprendedor que pone el hombro para que su cliente llore, digamos, o el que te vende el pañuelo. Intentamos ser más los que ponemos el hombro. No jugar mucho con la necesidad de la gente, o no jugar de este lado, ¿no? No tener mucho esta empatía. Entonces, yo creo que se ha respondido bien. En cuanto a campañas pedagógicas, siempre pienso que se puede decir mucho, ¿no? Y podemos crear muchos recursos para que la gente estudie, entienda o demás. Pero creo que lo mejor es que lo Es la vivan, mejor ¿no? forma. Y luego el boca a boca, y ahora no solo el boca a boca, sino en las redes. Y ya está. Cuando hicimos el primer taller, tuvimos 2 o 3 inscritos, creo. Pero cuando estas personas subieron a sus historias en Instagram, nosotros nos movemos mucho más en Instagram, subieron a sus historias en Instagram: miren esta berenjena, miren este radicho, miren este plato cómo salió, lo acaban de cosechar. Pues no necesitas hacer mucho más, creo. Cuando tú haces, y otra vez vuelvo a esto, cuando tú haces que la cosa sea humana, ah, la gente responde humanamente. Cuando metemos otros intereses atrás, y aquí es muy personal, yo creo, no la parte política o la parte económica primero, que es importante, porque ser sustentable no es solo ser sustentable medioambientalmente, la sustentabilidad también tiene que ser económica. De nada nos sirve tener una super idea que va a salvar si no tenemos idea de cómo financiarla. ¿Ah? Entonces, sin embargo, lo que sí yo no creo mucho es poner a la economía por encima del hombre, que creo que es lo que todos han dicho, ¿no? El agricultor, todos sabemos que es el que menos gana y demás, y no sé cómo es en Colombia. Aquí en Ecuador, cuando un agricultor quiere vender sus productos a grandes cadenas de supermercado, haces un contrato por 10 años de vender el mismo producto. La única forma es un monocultivo salvaje, donde después de estos 10 años se te acabó el contrato y se te acabó la tierra. Obviamente no es nada humano. Entonces, creo que volviendo a las cosas humanas, siempre hay una buena respuesta. Entonces,
yo creo que el mercado ha respondido bien. Más bien nosotros desde el lado de la oferta no hemos logrado responder tanto porque pasó esto, empezamos estas iniciativas, nos mudamos y Claro. demás. Entonces esperamos, si es que hay gente de Ecuador que está viendo, esperamos volver a retomar esto, ¿no? En próximos meses, pero pues ahí vamos, siempre creo que es bueno tomar un tiempo. A Ferradria, no sé si Sí, lo conocen, uno de los chefs más importantes del mundo, el fundador del Bulli, el padre de la cocina moderna, decía, si en esta pandemia cambias y dejas de ser quien eres, es más o menos como si Ferrari dejaría de ser Ferrari para ser Fiat. Y cuando pueda volver a ser Ferrari va a ser muy difícil volver a ser un Ferrari, ¿no? Si cambias y eres Fiat, va a ser muy difícil volver para atrás. Entonces, nosotros hemos preferido tomarnos nuestro tiempo y no poner en riesgo ni en juego los valores de nuestra marca. muy bien, Así nos tome más tiempo, pero no vamos a dejar de ser quienes somos. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a Mateo, a don Carlos, a don Álvaro por compartirnos sus experiencias de vida, de trabajo, por compartirnos sus ideas. Estuvimos entonces hablando sobre nuevas alternativas para el comercio justo, como parte entonces de este foro que propone Misión Rural en el día de hoy. Muchas gracias y siempre quedará este video disponible en la red de Misión Rural para que lo volvamos a repetir. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. Estén muy bien.